Bien, y para continuar con este tema, sobre todo con lo que ha tenido que ver con ICE, me acompaña en este momento desde la ciudad de Atlanta, en Georgia, el periodista Carlos Alonso Juárez. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Ventana a la Realidad. Hola, George, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, desde Atlanta, Georgia, visibilizando muy cerca como reportero comunitario lo que está pasando dentro de las fronteras estadounidenses, pero también como activista de derechos humanos, pues ayudando a la gente que lo necesite en situación vulnerable y alzando la voz por nuestra comunidad, siempre cumpliendo la ley, siempre respetando la norma, siempre agradeciendo por este país, por acogernos y no en vano, como en particular venezolanos, pues también alzando la voz por la democracia y la libertad de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Así es, bueno, que estábamos en algún momento hablando justamente con Donatella Ungreda sobre las nacionalidades que han sido más frecuentemente, en este caso, perseguidas y de alguna manera, pues, deportadas, ¿no? Y justamente de las que tú nombraste están presentes, evidentemente, pero sobre todo, o sea, estamos claros que en Estados Unidos hoy en día hacia la comunidad latinoamericana, lo que es México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela, junto con Colombia, Haití y Cuba son los países pues, más perseguidos. De hecho, hay por género, si vamos a separar los números, hay más del 78% que se estiman según datos del 2024 al 2025 que han sido hombres, 21 al 25% mujeres y cerca del 3% menores de edad. Entonces, cuéntame un poco, Carlos, cómo se vive hoy en día la situación allá, tú que conoces de calle, porque a ti te llaman el caminante, ¿no? Precisamente porque has ido recorriendo los diferentes puntos y justamente denuncias todas esas situaciones que están pues ocurriendo allí justamente con el ICE en Estados Unidos. ¿Cómo es vivir eso en la calle? ¿Qué te cuenta la gente cuando te las consigues, cuando las entrevistas para denunciar precisamente estos atropellos que estamos viendo por parte de estos funcionarios? Mira, eso se tiene que evaluar desde distintas perspectivas porque hay que verlo desde arriba, ¿no es cierto? Quizás el inmigrante que tiene 30 años acá, que ya es ciudadano americano, lo ve desde una manera. Quizás el inmigrante que tiene un año y que llegó de manera irregular lo ve desde otra. Entonces, quizás decir que todos los inmigrantes vemos esta situación de la misma manera es muy irresponsable. Y quien haga eso, pues simplemente no está viviendo el día a día y no se conecta con distintas personas en distintas clases sociales, de distintas razas, de distintas etnias, con la cual poder tener una conversación de respeto, de empatía y de conocer realmente su realidad. Entonces, partiendo de allí, voy a decirte lo que yo vivo, mi experiencia y lo que me cuentan las personas con las que he conversado, bien sean inmigrantes como sin documentos o bien sean estadounidenses. Entonces, en mi experiencia personal, mira, yo salgo a trabajar como si nada pasara. No es que no tenga miedo, sino que la valentía se trata de superar esa barrera. ¿Ok? Y lo he dicho en muchas ocasiones, si he estado 4 veces en la selva del Darién, si he estado metido navegando en un peñero por Trinidad y Tobago, si he estado en el río Bravo rescatando personas, he hecho muchas cosas peligrosas en mi vida, ¿vale? Y esta circunstancia no me va a detener. ¿Que da miedo? Sí, mucho. ¿Que sientes que te pueden detener injustamente, procesarte sin el debido proceso y deportarte a un país donde todavía hay dictadura y donde esa dictadura te persigue para matarte? Y en mi caso, yo sé que si yo estoy entrando por el aeropuerto, pues en breve me estarían metiendo en un calabozo para torturarme. Obviamente da miedo, da terror, pero hay que pagar este edificio, hay que pagar la renta del teléfono y no nos podemos quedar encerrados. Y en mi caso, pues yo estoy solo. Y ese es el ejemplo que pasa con muchas familias latinoamericanas, en el que parte de su familia están indocumentadas o tienen documentos, pero tienen miedo, o los documentos fueron cancelados por parte de la administración Trump. Es decir, inmigrantes que entraron legal a Estados Unidos o que tenían permiso de permanencia legal en Estados Unidos y se les canceló ese permiso de manera introspectiva. Ejemplo de eso, personas que entraron por CBP One, personas que entraron con parol humanitario, personas que tenían TPS. Y no solamente hablo de venezolanos, hablo de nicaragüenses, de haitianos, de cubanos, de nepalíes, de hondureños, de afganos, de cameruneses.
no solamente somos hispanos, no solamente somos latinos, también hay personas de África y Asia que están padeciendo eso. Sin embargo, y aquí quiero dejar una crítica muy importante en nuestra comunidad, es que nosotros nada más velamos por nuestros propios intereses y cuando estamos en problemas, pues alzamos la voz por nosotros, pero somos incapaces de alzar la voz por nuestro vecino porque no nos toca y no sabes cuándo te va a tocar la puerta la desgracia. Y eso es algo que quiero dejar en claro. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Mira, trabajo de Uber y la gente en mis redes sociales lo sabe. Yo estoy todo el día con el periodismo, con el activismo de derechos humanos, pero yo hago Uber. Todos los días me paro a las 4 de la mañana y trabajo hasta el mediodía de Uber. Y siempre tengo en mi carro la bandera de Venezuela. Cada persona que se monta en mi carro me pregunta que si soy de Colombia, que si soy de Ecuador, que si soy de Venezuela. Y les digo, porque no paro de hablar sobre la situación de la dictadura en mi país y hablo también de la de Cuba y hablo también de la de Nicaragua, porque no solamente velo por mi propia libertad, sino por la libertad de todo mi vecindario, por la libertad de aquellas personas que también son violentadas por sus derechos humanos. ¿Y por qué te digo esto? Y es que cada persona que se monte en mi carro puede ser un inmigrante indocumentado, porque me lo han dicho, o inmigrantes documentados, que me cuentan que tienen miedo, que van al trabajo solamente cuando el jefe le dice que todo está bien. Y eso que Georgia, a pesar de que es el cuarto estado con más detenciones, no existen las redadas tan terribles como ocurren en estados demócratas, como es el caso de California, Nueva York, Illinois y en este momento Minnesota. Ese caos no se genera ni en Georgia, ni en Florida, ni en Texas, ni en ningún otro estado republicano. Y el estado de Georgia en el que me encuentro es un estado republicano. Si bien es cierto, la ciudad de Atlanta es demócrata, allí no existe convenio con los funcionarios de ICE. Entonces, el caos no se ve en el estado. Y sin embargo, tienen miedo. Pero yo nada más no es que manejo estas circunstancias en Georgia porque viajo para conocer las historias de los demás inmigrantes, de los demás caminantes, de las personas más vulnerables, de los que trabajan día a día para hacer Uber o para hacer DoorDash o para hacer Amazon Flex o los que trabajan en construcción o los que están en guarderías. Y muchos de ellos no van a trabajar cuando en un núcleo familiar eran 5 personas que trabajaban, 4 personas nada más está trabajando uno, el que tiene papeles o el que tiene menos miedo o el que es ciudadano americano. Entonces, en muchas oportunidades son las familias en el que está el adolescente o el joven de 20 años, 19 años que está estudiando en la universidad y que la mamá limpia casa indocumentada y el papá trabaja en la construcción indocumentado y le pagan la carrera universitaria al hijo mayor que le está echando piernas. Entonces los papás no pueden ir a trabajar porque tienen miedo de ser capturados y el hijo tiene que dejar la universidad para poder trabajar y mantener su casa. Eso es lo que está pasando ahora. Pasa en muchos estados, principalmente en estados demócratas, donde esta administración está atacando fuertemente con redadas como lo que está pasando en el estado de Minnesota. Ahora fíjate tú una cosa, Carlos, a mí me llama la atención porque lo mismo me había comentado Donatello Ungreda, que no en todos los estados las persecuciones ni lo que son las detenciones son iguales. Y también se han documentado muchos casos de ciudadanos estadounidenses que son residentes legales y que están siendo detenidos por error, debido a perfiles raciales o por falta de una documentación adecuada en el momento de la detención. Sin embargo, defensores y abogados señalan también que hay órdenes sin orden judicial, falta de acceso legal adecuado y prisiones prolongadas sin audiencias oportunas. ¿Has tenido tú la oportunidad de presenciar alguna detención? ¿Has tenido tú, por ejemplo, tú mencionas que tienes en tu vehículo una bandera de Venezuela? ¿Has sido detenido en algún momento y has tenido el miedo también de ser detenido por esa razón? Bueno, hoy me paró la policía y afortunadamente no era ICE. Así que no hubo multa, afortunadamente hubo un error del policía, pero fue muy gentil y muy agradable. Pero ¿qué ocurre? Me paró la policía esta mañana en Forest Park, una ciudad del área metropolitana de la ciudad de Atlanta, donde es una ciudad demócrata y es una ciudad donde velan por los inmigrantes. Y eso que no es una ciudad ni es un condado predominantemente inmigrante. No es un condado en el estado de Georgia, como por ejemplo el condado de Gwinnett, donde están las ciudades de Norcross, Doraville, Duluth, Lawrenceville, donde sí es predominantemente inmigrante. Entonces, existe una dualidad acá en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta. No he tenido la oportunidad de presenciar una detención
Espero no tener que hacerlo, porque debe ser totalmente frustrante querer hacer algo y no hacerlo por miedo, porque si matan a dos estadounidenses blancos, ¿qué quedará, como me dicen a mí, un inmigrante marrón? Mm. Oh, bueno, el tema Da racial miedo, es es muy... terror. bueno, el tema racial no es nuevo en Estados Unidos. Sin embargo, es evidente que hoy en día lo que muestran las redes sociales, que ahí está el dilema en creer qué es lo que se ve con realmente con lo que se vive. Porque hay como una realidad paralela que mucha gente, y sobre todo los que estamos fuera de Estados Unidos, no vemos. Evidentemente tenemos acceso a pocos medios de comunicación norteamericanos, con lo cual podemos constatar un poco la información que se ve en redes sociales con respecto a lo que sale realmente en medios de comunicación. Entonces, ¿cómo es ese paralelismo que hay entre redes sociales y realmente lo que se vive en las calles día a día? A ver, si salimos esta tarde, Atlanta, todo va a estar normal. Funciona, todo funciona. Pero donde están las áreas de conflicto se ven afectados los comercios, tanto de estadounidenses como de inmigrantes. Sin embargo, acá en la ciudad de Atlanta, como te dije, es un estado republicano, el estado de Georgia, no hay redadas masivas y sin embargo, la economía se ha visto menguada. Aquí, aunque no es Houston, no es Miami, no es New York, no son Los Ángeles. En Atlanta hay lugares donde va la comunidad hispana que son 100% hispanos. Hay un centro comercial que se llama Plaza Fiesta y otro que se llama Santa Fe, por ejemplo. Conozco a empresarios venezolanos y mexicanos que tienen negocios en esos centros comerciales que se han visto menguados. He hablado con los dueños, he hablado con sus trabajadores y no se ve el resultado económico de años anteriores. ¿Por qué? Porque los principales clientes son hispanos y latinos, porque van a consumir nuestros productos, van a consumir nuestro idioma y nuestra cultura. Y al tener miedo, a pesar, y repito, y por eso soy insistente, no es Nueva York, no es Minneapolis, no es Los Ángeles, no es Chicago, ¿sabes? Es una ciudad donde no hay redadas, donde no hay protestas masivas, pero la gente tiene miedo de ir a los lugares hispanos. Yo tengo mi bandera con mucho orgullo. Ok, y te Y no, la pregunto, voy a- y no es una cuestión de rebeldía ni de arremeter contra la justicia, porque a mí nos protege a todos los que viven en este país la primera enmienda de los Estados Unidos. Así que no hay problema. Yo puedo tener la bandera de Venezuela, la bandera de la comunidad LGBT, la bandera de Puerto Rico, la bandera de Carabobo, la bandera que me dé la gana. ok, y Carlos, una ¿Verdad? pregunta con respecto a lo que sientes con respecto al norteamericano, más allá de estas persecuciones que hay en diferentes estados, sobre todo los demócratas, ¿existe en Estados Unidos todavía la xenofobia hacia el latino, la vaporofobia hacia los que no son rubios, ojos claros? No, no es el común denominador. Y quien te quiera decir un discurso de que en Estados Unidos es una sociedad racista, es una sociedad aporofóbica, es una sociedad xenófoba, es porque no ha tenido el privilegio de vivir en este país. Y porque ve lo que, como tú bien dices, una realidad en redes sociales. Porque te voy a poner el ejemplo, el caso de los motopiruetas en Nueva York. ¿Cuánto no se habló de los malandros venezolanos que estaban allí en Nueva York, en el Times Square? ¿Acaso 3 o 10 motopiruetas equivaldrían a 67,000 venezolanos que estaban en Manhattan? No, para nada. No. Pero lo que pasa es que ves a un motopirueta durante 5 horas viendo TikTok y viendo Instagram en diferentes cuentas. Entonces tú crees que no son uno ni dos, crees que son 65,000. Y no es cierto. El porcentaje de personas inmigrantes que cometen delitos es irrisorio en comparación a la norma. No es. Y eso mismo pasa con el ciudadano estadounidense, sobre todo en Europa. En Europa, que son tan anti-estadounidenses. Es una cosa que en Europa les encantan, en el caso latino, a los europeos les encantan un dictador del otro lado del charco. Los ven como tropicales, como una república bananera. La lucha Mm. por los pueblos. Pero ni pendejos los permiten en el territorio europeo. Así pasa exactamente con Estados Unidos. Son súper anti-estadounidenses, pero consumen los productos estadounidenses, consumen la cultura estadounidense y permite que sea
los que pagamos los taxes en los Estados Unidos, quienes pagan la seguridad europea, mientras que el europeo tiene un extraordinario sistema de salud pública que nosotros no gozamos. Pero a los europeos les da miedo hablar de eso. El estadounidense promedio es una persona amable, respetuosa. Claro que hay su gente xenófoba, racista, homófoba. Y es que no lo hay en Venezuela. Es que no hay homofobia en Venezuela. La homofobia en Venezuela es tan arraigada en la sociedad que en la Constitución chavista de 1999 y en la demócrata de 1961 estaba prohibido que una persona homosexual pueda ser presidente de la República. Yo en este momento no pudiera ser presidente de la República, ni en el 2025 ni en el 1990, porque la Constitución es homófoba. No lo puedo ser. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Racista los latinos, mucho. Así es. Aporofóbico, de aporofobia te hablo de los mismos inmigrantes que están acá, que una vez que llegas en avión a Miami, crees que tienes más derechos que yo que crucé la frontera de manera irregular para pedir asilo. Pero cuando tú entraste por el aeropuerto de Orlando, diciendo que ibas a ver a Mickey, le mentiste al funcionario de inmigración, mientras que yo cuando crucé el río, que casi me muero ahogado, directamente le miré a los ojos al funcionario de la Border Patrol y al del Army y le digo, vengo a solicitar asilo, necesito quedarme en este país porque mi vida corre peligro. Entonces, yo soy el ilegal, pero soy honesto, pero el que entró con visa de turista le mintió al funcionario y se cree mejor inmigrante que yo, se cree mejor persona que yo, o somos los dos exactamente igual porque huimos de una dictadura genocida que nos obliga al exilio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos encanta criticar a la pana del otro, pero no vemos las tacas que tenemos en nuestros ojos. Entonces, todos los días yo estoy con el estadounidense de a pie. Y no creas que haciendo Uber solamente conozco a las personas. Y no solamente monto a la madre soltera, afroamericana, estadounidense de toda la vida, que está echándole bolas llevando a su hija al colegio. Pero también monto a los grandes empresarios que se van al Georgia World Congress Center, donde vienen de Alemania, de Inglaterra, a hacer negocio para acá con estadounidenses y los tengo que llevar de allí al Hotel 5 Estrellas. Y me hablan y me preguntan por la bandera. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo creo que cualquier inmigrante en Estados Unidos te va a decir que el estadounidense, más o menos, es una persona amable con el inmigrante. No es racista, no es xenófobo, no es homófobo. Hay excepciones como en toda regla. Pero esta sociedad, yo nunca me he sentido así. He tenido actos específicos, pero por un acto de xenofobia o de racismo o de homofobia no puedo decir que la sociedad lo sea. Claro, ahora fíjate tú que mencionabas, entre otras cosas, las vías de ingreso de la persona que ingresó por una frontera atravesando una selva, un río, o la persona que se bajó de un avión y mintió a los agentes de inmigración. Todos indistintamente en algún momento, dadas las circunstancias actuales de persecución, de miedo de salir a la calle a trabajar porque no están legales y tienen el riesgo de ser deportados e incluso detenidos por un largo tiempo mientras se decide realmente el destino de esa persona, pasan por procesos de ansiedad, de depresión, hay por supuesto regresión escolar en los niños y hay una ruptura efectiva de lo que es el núcleo familiar, porque vemos que en videos cómo hay padres que son separados de sus hijos, cómo hay niños que son directamente pues apartados de sus madres. Incluso recientemente veíamos a este niño ecuatoriano que lamentablemente pues era abandonado de alguna manera por su madre porque realmente en las redes sociales aparecía que un policía lo había detenido. Pero la realidad era, como nos lo mencionó Donatella, que el padre era detenido, el policía iba a entregar al niño a la madre, pero la madre no quiso por miedo abrir la puerta del hogar. Entonces, hay una actitud actual que evidentemente va en contra de una sociedad libre, pues la gente tiene miedo. ¿Cómo ves tú ese miedo también en las calles? ¿Tienes amistades que puedan decir, Carlos, tengo miedo de salir porque yo estoy ilegal, siento que me pueden regresar en cualquier momento y no quiero pasar por ese proceso? Mira, el miedo existe. El miedo no solamente existe para los inmigrantes indocumentados, el miedo existe también para los inmigrantes que tenemos documentos. ¿En qué sentido? También existe para el ciudadano estadounidense que no es blanco, ojos azules. ¿Vale? Y esto no es un tema de que yo estoy frustrado porque no mido 1,90 y tengo los ojos claros y tengo el cuerpo de Brad Pitt. No se trata de eso. Se trata de que evidentemente existe un perfil racial. No lo digo yo, no es mi opinión, es los hechos. Juan es un estadounidense
que vive en Cairo, Georgia, al sur del estado de Georgia. Y él transitó para llegar a Tallahassee, que es la capital del estado de la Florida, la ciudad más grande cercana a Georgia. Él es una persona estadounidense y fue capturada, y no te hablo que fue ahorita, fue el año pasado, empezando el año. Fue procesada, él habla inglés perfecto, porque nació en este país, se educó en este país y trabaja en la construcción, y dijo, soy estadounidense, nací aquí, tengo mi ID, y la policía, Florida Georgia Patrol, lo capturó y lo llevó a la cárcel, lo procesaron, tuvo que ir su mamá con sus documentos para decirlo. Pero ¿qué pasa? Que parecía mexicano. Porque parecía mexicano, vale, por eso lo agarraron. A la secretaria de Homeland Security, Christine Noem, estaba ante el Senado y uno de los congresistas le preguntó directamente a los ojos, le dijo, secretaria Noem, ¿usted deporta a ciudadanos estadounidenses? Y la secretaria Noem dijo que no. Y le volvieron y le preguntaron, secretaria Noem, ¿usted deporta a veteranos de guerra? Y la secretaria Noem dijo que no, ICE no hace eso. E inmediatamente con una tableta salió un ciudadano estadounidense de origen surcoreano, que era veterano de guerra y que estuvo en la guerra de Panamá y que había resultado herido 2 veces. Y que gracias a la intervención de ese hombre y de miles más, Panamá fue liberado de una dictadura y hoy en día es uno de los países más ricos de todo el continente americano. Bueno, fíjate tú, Entonces, hay mucha, quiero terminarte con esto. sí, Tiene miedo el ciudadano americano porque se cree que hay una manera única fenotípicamente de ser estadounidense y no es así. Si vamos a hablar de un fenotipo estadounidense, tienen que ser los Cherokees y los Apalaches. Ese es el fenotipo, pero igual como los venezolanos. Entonces, ¿cómo tengo que ser yo venezolano? Hay una manera de ser venezolano. Tengo primos rubios, tengo primos negros. Estoy yo. No, no, no. Entonces los venezolanos, ¿quiénes son? Los Yanomamis, los Arahuacos, los Guajiros, los Guaraos. Todos somos venezolanos. No hay una forma de ser venezolano, como no hay una forma de ser europeo. Tampoco hay una forma de ser estadounidense. Así que el miedo está en todos, porque incluso la señorita que fue, bueno, la señora, la madre que fue asesinada en Minneapolis, la señorita Good, su papá es republicano, y bueno, era, no creo que lo sea ahora, y MAGA, y donante de la campaña de Donald Trump. No se trata de eso. Se trata de que cuando tú luchas por la libertad de cualquier persona, estás luchando por la tuya. Lo que ocurre es lo siguiente, que a veces el miedo no nos permite alzar la voz porque creemos que calladito me veo más bonito y prefiero resguardarme yo y no defender a mi vecino. Pero ¿qué pasa cuando te toca a ti y el otro vecino prefiere callar y no ayudarte? es así. Ahora te pregunto, Carlos, con respecto a las manifestaciones que hemos estado viendo tanto en televisión como en redes sociales, vamos a mostrarlas aquí rápidamente. Las manifestaciones que vemos de personas, ¿no? Que tienen que de alguna manera pues denuncian los atropellos que ICE está realizando en Estados Unidos. Este tipo de personas que están yendo a estas concentraciones, ¿quiénes son? ¿Son realmente norteamericanos? ¿Son personas, como tú lo mencionabas, tal vez un poco mezclados, que tienen padres latinos, pero que han nacido y crecido en los Estados Unidos? ¿O son realmente latinos que están de alguna manera legal? ¿O hay de todo un poco? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿importa el origen de esas personas o importa la razón por la cual están protestando pacíficamente basados en la primera enmienda de la Constitución del país más grande, poderoso y democrático del mundo? No, yo pregunto básicamente porque es importante para el punto de vista informativo determinar quiénes son las personas que conforman estas personas, este grupo de manifestantes, porque, por ejemplo, el señor Alex Pretty, que murió a causa justamente de una detención incorrecta, de un abuso que se estaba sucediendo de poder, él se podía ver básicamente que no estaba luchando contra el policía, se ve que estaba tratando de defender a la otra persona. Incluso vemos cómo el oficial le quita un arma que él reglamentariamente tenía, pero no la portaba en su mano, la tenía en su parte posterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando vemos, ahí está la agresión y el momento exacto en el que
es tumbado al suelo, incluso un oficial que se encontraba a un lado de él logra despojarle del arma y sin embargo el otro oficial que vemos de chaqueta verde en el momento en que ve que le quitan el arma es cuando desenfunda su armamento y acciona lo que es su arma, quién sabe en qué sentido, porque no se está defendiendo en ningún momento. Entonces esos son los argumentos que hoy en día tendría que discutir ahora legalmente, pues estos agentes quienes lamentablemente le dieron a esta persona pues la muerte por un error, pienso yo también. Bueno, ahí te estás respondiendo la pregunta tú, pero voy a hacer mi parte. Eh, el punto es la razón por la cual las personas, bajo la primera enmienda, están pidiendo justicia y debido proceso. Y es algo que es importante aclarar. Basado en tu pregunta irrestricta, asesinaron a 2 ciudadanos estadounidenses blancos. Esa es la respuesta. ¿Y quién, en manos de quién fueron asesinados? En manos de agentes federales del gobierno de los Estados Unidos de América. En la misma ciudad donde 4 años atrás asesinaron a George Floyd, un estadounidense negro, por parte de abusos policiales. Entonces, quiero decir algo también, y es que las 2 personas asesinadas en Minneapolis lo hicieron porque estaban defendiéndome a mí. Y a 14 millones aproximadamente, más o menos, 10 millones, 12 millones de inmigrantes indocumentados. Y a 80 millones de inmigrantes total con papeles en este país. Y a 330 millones de personas estadounidenses que viven en este país porque están luchando por lo que ellos consideran democracia, libertad de expresión, es eso. Y es importante recordar esto. Estadounidenses están siendo acribillados para defender a inmigrantes indocumentados. Si eso no te habla a ti del espíritu del estadounidense, entonces dime qué carajo es. Dímelo. No, efectivamente estamos claros que los buenos somos más y en ese aspecto Absolutamente. evidentemente el norteamericano que se ve en las redes sociales, que es lo que nosotros podemos realmente desde aquí consumir y podemos observar, pues hemos visto pues un apoyo irrestricto hacia la comunidad latina, como todo, tú lo mencionaste hace rato también, existen partes evidentemente que siempre va a estar en contra, bien sea por aporofobia, bien sea por xenofobia. De hecho, veíamos el video de una denuncia de una persona, de un repartidor de Amazon que fue a entregar pues un paquete y la persona empezó a tomarle video porque decía tú eres latino, tú estás aquí ilegal. Y Claro, simplemente eso es claro. odio y racismo, simplemente, no tiene otra palabra. Claro, pero fíjate que eso se hace demasiado viral, brother. Pero no se hace viral, no se hace viral cuando aquí, Welcoming Atlanta, que es parte de una oficina de inmigración de la alcaldía de la ciudad de Atlanta, van a barrios de latinos, de blancos y de negros pobres, a entregar comida. Estadounidenses, nacidos acá, de origen asiático, de origen latino, de origen africano, de origen de papá y mamá de toda la vida americano. Eso no sale, papi, porque no vende. Porque no lo venden. Sí, Tampoco salen cuando te están rentando un apartamento que no tienes los papeles y te dicen, no te preocupes, quédate aquí. Tampoco sale cuando vas a buscar la comida en las iglesias, que son los estadounidenses. Tampoco sale cuando las grandes empresas estadounidenses son las que donan las comidas. Eso tampoco sale. Tampoco sale cuando vas a un estadio de béisbol o un estadio de fútbol o de la NFL y ves a cientos de inmigrantes trabajando indocumentados cuando los jefes saben, pero lo hacen a través de un staffing. Porque si no, no vas a ver la final del Super Bowl. no, y por Te lo supuesto digo que, yo con base, porque bastante que trabajar en el estadio Mercedes-Benz, no, que las que, noticias que por negativas cierto va a siempre ser van a sede de la vender, Copa del Mundo. las noticias negativas siempre van a vender más que las positivas y evidentemente hay que tener claro que no todo hecho delictivo es realizado por un latino o por un inmigrante. Hay muchos hechos delictivos que son realizados y por supuesto también llevados a cabo por norteamericanos, si vamos al caso, Mira, ¿no? la política de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de como tú la quieras llamar, siempre ha sido sucia.
Acá en Georgia, desafortunada y desgraciadamente, murió una estudiante de la Universidad de Georgia A cargo de un venezolano. eh, en manos de un venezolano y fue llevada a la Casa Blanca, a su familia, y merecen ese honor. A la Casa Blanca no, al Congreso, cuando el presidente Trump juramentó. Mi pregunta es, si un estadounidense blanco lo hubiera asesinado otro estudiante de la Universidad de Georgia, de padres medianamente acomodados, ¿hubiera llevado a las familias de las víctimas al Congreso el día de la juramentación? Evidentemente ya ahí hay un juego político importante y el discurso y hacia dónde se Evidentemente. quiere dirigir Claro. el, En España, en este momento eh, hay un tema político por la regularización de 500.000 personas en territorio español. Entonces, si el día anterior lo hace el partido de derecha Vox, entonces Vox es muy bueno, pero los izquierdistas dicen que no, que es malo. Pero lo hace la izquierda, entonces dicen los de derecha que son malos. Y esto no es un tema, obviamente yo no soy de izquierda, ni soy socialista, ni nada de eso. Entonces yo también soy una contradicción, ese porque yo tema. no puedo ser yo no puedo ser un inmigrante homosexual de derecha. O sea, eso es una antítesis, eso no tiene sentido. No, y ese Eso es tema una que cosa que le cae mal a los de derecha y a los de la izquierda. Pero si me preguntas a mí qué está pasando en España, me parece bien que 500.000 personas sean regularizadas, que ya viven en España, que ya consumen en España, que ya se educan en España, que le van a chequear sus antecedentes penales. Ah, qué bien, qué mal, que el proceso administrativo. Bueno, entonces, no sé, no soy jurista español, pero claro que estoy feliz por eso. Ah, los que tienen antecedentes penales, chao, preso, para la vaina, deportado, de bolas que sí. Pero no podemos pensar que porque mi situación migratoria esté en mejores condiciones o que yo tuve ciertos privilegios, yo voy a perder dichos privilegios, voy a perder mi posición si es que yo le entrego parte de ello a otra persona en situación vulnerable. así es. Entonces, ¿dónde está la empatía y el amor como inmigrantes? Bueno, hay una persona que dice mucho en las redes sociales que el peor enemigo de un inmigrante es un inmigrante con papeles. Y sobre todo si Ojo, tiene la misma nacionalidad. lo he escuchado de bocas de venezolanos, de colombianos, de cubanos, de mexicanos, un montón de veces. Y tiene mucho sentido, pero yo siempre creo lo opuesto. Porque en mi trabajo en 23 países durante 5 años, recorriendo más de 100.000 kilómetros, he descubierto lo opuesto. El mejor amigo de un venezolano, en mi caso, como reportero y activista de derechos humanos, asistiendo a 35.000 inmigrantes en estos 23 países, es otro venezolano. El mejor amigo de un venezolano es otro venezolano. Dicho venezolano, que está acompañado por un ecuatoriano si está en Quito, por un uruguayo si está en Montevideo, por un brasileño si está en Manaus. Entonces, el mejor amigo de un inmigrante es un inmigrante de su propia nacionalidad y de la persona de acogida donde se encuentra. Esa es la realidad, ese es el común denominador. Lo que pasa es que no vende, no Es vende. así. Claro que sí. Quiero hacer un inciso. A la propia María Corina Machado le preguntaron eso. Y ella es una mujer practicante católica, súper religiosa, madre tradicional, de una familia tradicional. Y ella dice que ella quiere que haya libertades para todas las personas, porque ella es libertaria, porque ella entiende que un país libre incluye a todos sus habitantes para que vivan en plenitud. No, yo no necesito que tú me pongas una bandera, un arco iris y que me pongas en un mes. No me interesa eso. Dame los mismos derechos que tú tienes y punto. Como hay que dárselo a las mujeres, como hay que dárselo a los pueblos indígenas, como hay que dárselo a los empresarios para que tengan estabilidad jurídica y construir. Porque entonces yo no voy a invertir mi dinero, que bastante que me ha costado haciendo Uber, para invertirlo allá para que venga la mona de la Delcy y me lo quite. No lo voy a hacer. Y me perdonas el francés, yo sé que tú eres un tipo decente, tú eres un tipo culto, pero yo no. Entonces, ¿el país está listo para mucho de la población venezolana? No, todavía no lo está. Bueno, cuando Venezuela entiende y los venezolanos entendamos que los derechos de unos terminan donde comienzan los de los demás, pues tendremos un mejor país definitivamente. Absolutamente. Carlos, agradecerte
infinitamente por tu participación esta tarde y esta noche en este programa de Ventana a la Realidad. Esta es tu casa. Bienvenido siempre a Prensa Sin Mordaza. Sabes dónde estamos y por supuesto cuéntanos a todos las personas que hoy día te ven, dónde pueden seguirte, cuáles son tus redes sociales en general. Con mi nombre completo me pueden buscar en @Carlos Alonso Juárez. Ahí lo ven como activista y reportero comunitario. Y el mensaje que quiero dar a todos es que la empatía es la puerta al verdadero amor del ser humano. No importa tu fe, no importa tu nacionalidad, no importa tu estatus migratorio. Importa que si tú le puedes tender la mano a alguien que lo necesite de manera justa, eso se te va a devolver en la tierra y en el cielo, o donde quiera que creas. Porque mientras tengamos equidad y podamos apoyarnos unos a otros, entonces solo así vamos a tener una libertad plena donde quiera que nos encontremos. Gracias, Carlos, por habernos acompañado esta noche en Ventana a la Realidad. Bien, amigos, y es que la migración no es un fenómeno abstracto, tiene nombre, rostro y pasado. Algunas de las personas que hoy enfrentan deportaciones huyeron de la violencia política, otras del hambre, otras del miedo en sus países y muchas o la mayoría buscando simplemente aquello que desde hace muchísimos años definió a los Estados Unidos como el país de las oportunidades. El debate sobre fronteras y leyes continuará, pero mientras tanto, miles de familias seguirán viviendo entre el silencio, el miedo y la incertidumbre. Y como periodistas, nuestro compromiso es mostrar, preguntar y cuestionar para que también existan espacios para escuchar y debatir. Gracias por haberme acompañado en este programa. No olvides de escribirnos en los comentarios y, claro, seguirnos en las redes sociales de Prensa Sin Mordaza. Hasta entonces, nos veremos en la próxima Ventana a la Realidad.